Vamos a ver fasciola hepática. Primero les pongo un corto video y después vemos la parte de PowerPoint. A ver. Listo, doctor. Ya. Me avisan si no ven, me avisan. Taxonomía. Lo que debemos de recordar es la hepática. Taxonomía. Lo que debemos de recordar es que Fasciola hepática es la especie. Pertenece al género Fasciola y a la clase Tremátoda. En la parte inferior vemos a una fasciola adulta, al natural, de un color blanquecino, sin ninguna tinción. Mientras que en la parte superior vemos a una fasciola hepática adulta, pero con una tinción especial. Características generales. Otros nombres con los que se conoce a la fasciola hepática son alicuya y duela hepática. De largo más o menos miden de 2 a 3 centímetros y 1 de ancho. Tienen una forma aplanada, similar a una hoja, hermafrodita. Por acá vemos el aparato femenino, por acá los ovarios, el útero y más abajo los testículos. Tiene un aparato digestivo incompleto y algo que no deben de olvidar y muy importante son las dos ventosas con las que cuenta. La ventosa oral y la ventosa ventral o también llamada acetábulo. Estas dos ventosas le sirven a este parásito para adherirse, para quedarse pegado al epitelio biliar, bueno, los canalículos biliares. Entonces, lo que no deben de olvidarse es la importancia de las dos ventosas. La ventosa ventral queda un poquito más abajo que la ventosa oral, que es hermafrodita y que es de forma aplanada. Y bueno, otros nombres con los que lo pueden encontrar, alicuya. ¿Qué debemos de saber sobre los huevos? Para empezar, que estos son eliminados por el hospedero definitivo y son no embrionados. Acá vemos varias imágenes. Algo característico de los huevos de fasciola es que tiene un opérculo en uno de los extremos, que en realidad es como una tapita. Miren, aquí, una tapita en el extremo, por aquí otra que está la flechita y aquí otra. Acá en el huevo que estoy señalando tiene un color pardo amarillento, pero en realidad es por la pigmentación biliar, por las sustancias. Bueno, el periodo prepatente en los humanos es de 3 a 4 meses. Recordemos que el periodo prepatente es el tiempo desde que una persona se infecta con, digamos, en este caso, un parásito y transcurre el tiempo en el que este parásito es capaz de producir huevos. Entonces, esto en el caso de fasciola es aprox de 3 a 4 meses. Entonces, la fasciola adulta por día puede poner entre 10.000 a 20.000 huevos, no embrionados, recordemos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo embrionan? Bueno, depende de la temperatura del agua. Usualmente el mayor crecimiento se da entre 10 y 26 grados centígrados. Por debajo y por debajo de esa temperatura o más temperatura, el crecimiento no es óptimo. Puede demorar mucho o como que puede demorar menos. Entonces, el tiempo que tarda en madurar significa el tiempo que tarda en embrionar. Estos son unos cuadritos que debemos de revisar antes de entrar al ciclo biológico. El hospedero fasciola hepática cuenta con hospederos intermediarios y definitivos para que así complete su ciclo biológico. El hospedero intermediario, el primero,
es el caracol de género Limnaea. Y el segundo, hospedero intermediario, puede ser cualquier tipo de planta acuática o semiacuática. Los más comunes, los berros, las alfalfa y la lechuga. Algo que debemos de resaltar sobre el caracol Limnaea es que, bueno, es un molusco y que lo encontramos usualmente en las orillas de los riachuelos, en charcas, siempre y cuando sea agua dulce y usualmente de corriente lenta. Algo también importante es que un solo individuo de este caracol puede dar 25.000 nuevos en solo 3 meses si la temperatura y la humedad es adecuada. Entonces, imagínense, si yo tengo más caracoles, tengo más espacio para albergar a más parásitos. Siguiendo, el hospedero definitivo o somos los humanos o el ganado. Y pues usualmente los más comunes, ganado ovino, bovino, caprino. ¿Cómo nos infectamos? Lo más común es por el consumo de placas humano como en los animales. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta es que corresponde a más espacio para más parásitos. Tanto para el desarrollo del caracol como de los huevos. Y por último, agua dulce. Bien, entonces este es el ciclo biológico. Les pido que presten bastante atención aquí a los numeritos. Aquí empieza 1, estoy señalando en amarillo, 1, 2, 3 y así hasta dar la vuelta. Bien. Acá vemos una D. Esta D es el estadio diagnóstico. El estadio diagnóstico consiste en buscar huevos no embrionados en muestras de heces, ya sea en humanos como, bueno, animales. Entonces, bueno, acá vemos la figurita de un huevo no embrionado. Acá les pongo, para que recuerden, una figurita a colores. Entonces, todo empieza cuando el humano o algún animal bota los huevos de fasciola por las heces. Y de alguna manera estas heces tienen que llegar a una fuente de agua dulce. Puede ser por mala disposición de excretas, por deficiente sistema sanitario, entre otros. Entonces, este es el paso 1. El paso 2 son los huevos ya embrionados en agua dulce. Recuerden que el tiempo de maduración, es decir, para que los huevos embrionen, depende mucho de la temperatura del agua. Recuerden que es de 10 a 26 es la temperatura óptima. Entonces, esto determina el tiempo de maduración. Entonces, una vez que mis huevos ya maduraron, paso al paso 3. Los miracidios liberados penetran el caracol. Los miracidios corresponden a la primera forma larvaria de todo este ciclo. Entonces, el miracidio, acá les voy a mostrar. Miren todo el cuerpo. Está lleno de cilios. Y si tiene cilios, por lo tanto, es móvil. Además, en la cola tiene tiene un montón de células germinales. Y algo resaltante es que posee una mancha ocular. Algo también bastante importante es que el miracidio tiene bastantes sustancias, secreta bastantes sustancias que hacen que busque y que encuentre al primer hospedero intermediario, es decir, al caracol. Y usa estas
estas sustancias para ingresar y para penetrar en los tejidos del caracol. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo demora desde los huevos embrionados a pasar a miracidio? Aprox de 9 a 15 días y depende de la temperatura. ¿Cómo sale el miracidio del huevo? El miracidio, bueno, acá está la larva, entonces abre la tapita, es decir, el opérculo, y sale el miracidio, y acá están todos sus cilios. Entonces, ya estamos en el paso entre 3 y 4. Ahora, todo es el número 4. El número 4 se divide en 3 partes. La fase de esporoquiste, la fase redia y la fase cercaria. Estas 3 fases se dan dentro del caracol pulmonado. Usualmente, Limnaea truncatula. Entonces, una vez que el miracidio logró entrar al caracol, pierde sus cilios y cambia de forma. Entonces, este se alberga en los tejidos de este caracol y se convierte en el esporoquiste. Más o menos el esporoquiste tiene esta forma. Luego de más o menos 2 semanas, este esporoquiste evoluciona a redia. Hay redias que son madres y de estas redias, que son también llamadas germinales, generan redias hijas. Todo esto es por multiplicación asexual. Entonces, usualmente esta gran actividad se da en el hepatopáncreas del caracol. En realidad es en todos los tejidos del caracol, pero donde hay más concentración es en el hepatopáncreas del caracol. Luego, también por la temperatura, estas redias evolucionan a cercarias. Y miren, estos dos no tienen cola, pero la cercaria ya tiene la colita, por lo tanto, puede nadar libremente en el agua. Acá vemos una redia más grande, fíjense, no tiene cola, y acá están las cercarias dentro. Miren, 1, 2, 3. Estas son las nuevas cercarias que van a salir de estas redias. Fíjense que ya tienen su colita acá y es cuestión de tiempo para que cambien de redias a cercarias. Entonces estamos ya en el paso 5. Entonces, como ya la cercaria tiene una cola, puede nadar libremente en el agua. Entonces, esta cercaria está nadando hasta que encuentre dónde alojarse, es decir, dónde enquistarse. Usualmente es en las plantas acuáticas o semiacuáticas. Cuando decimos que se enquista, es que pierde la cola y que además produce como unas sustancias mucilaginosas que hacen que le dé una cobertura a esta metacercaria que la hace moderadamente resistente a los cambios ambientales. A ver, esta es la cercaria acá todavía con la cola, y esta de acá, como es como en forma de moneda, es la metacercaria, que fíjense que ya no tiene cola y que está adherida ya a las plantas. Entonces, ¿cómo nos infectamos? Como les dije antes, usualmente por la ingesta de plantas acuáticas o semiacuáticas. Por lo tanto, las metacercarias corresponden al estadio infectante. Seis, la ingesta de alfalfa, berros, por el hospedero definitivo. Las metacercarias, bueno, entonces, tanto los animales como los humanos de alguna manera han ingerido estos productos, usualmente crudos o mal cocidos o mal desinfectados. Entonces,
La metacardia sigue todo el camino del tracto digestivo, pasa al estómago y va a llegar al duodeno, ¿cierto? En el duodeno, gracias a las sustancias biliares, van a desenquistar esta metacardia. Aquí son liberadas, digamos, formas jóvenes de estos parásitos. Entonces van a atravesar la pared intestinal, van a migrar a través de la cavidad peritoneal y por último van a llegar al parénquima hepático. Allí hacen una parada más o menos de 2 meses, que es la fase de crecimiento. Y por último, terminan su desarrollo en los conductos biliares, que es el hábitat del adulto. Y bueno, para recordar que desde la infección, 3 a 4 meses, los parásitos ya son capaces de poner huevos. Algo también importante es que los parásitos adultos pueden sobrevivir de 9 hasta 13.5 años si es que no se ha tratado, si no ha recibido ningún tratamiento. La ubicación típica. Usualmente los parásitos adultos se encuentran en los conductos biliares, pero también pueden migrar o pueden estar en otros lugares, que sería la ubicación atípica, que pueden ser los pulmones, el tejido subcutáneo, los ganglios linfáticos e incluso el útero. El Alzheimer o Alzheimer, como se los hayan enseñado, usualmente es por la ingestión de hígados crudos de animales, ovejas, cabras, vacas, infectados con los parásitos. Entonces uno ingiere estos hígados que están contaminados con los parásitos adultos y los parásitos con sus ventosas, recuerden, pueden fijarse a la mucosa faríngea. Entonces van a causar edema, disnea e incluso puede haber asfixia por la gran obstrucción. Algo también importante es que las manifestaciones clínicas dependen del número de metacardias ingeridas. Incluso hay cuadros que les dicen silenciosos porque a veces es solo un parásito y no hay sintomatología. El cuadro clínico lo dividen en fase aguda y fase crónica. En resumen, la fase aguda es la migración de los parásitos inmaduros desde intestino hasta vías biliares, mientras que en la fase crónica los parásitos causan daño al tejido en el que estos están alojados, causando hiperplasia, fibrosis y daño en la arquitectura hepática. Los diagnósticos en la fase aguda son usualmente por serología, ELISA e inmunofluorescencia indirecta. Mientras que en la fase crónica lo que más se usa es el examen coproparasitológico de concentración por sedimentación, buscando huevos de fasciola, no embrionados. Y la pregunta es, ¿y por qué no buscamos huevos en la fase aguda? Recuerden que el parásito demora de 3 a 4 meses para recién emitir huevos. Entonces, no podríamos encontrarlo en la fase aguda todavía. Por último, el tratamiento, lo que no se debe de olvidar es el triclavendazol. Y en el caso de prevención, el control de moluscos, mejorar la disposición de excretas, desinfectar correctamente los alimentos, control de animales, los veterinarios se encargan de ello, y educar a la población. De esta manera se interfiere en distintos puntos del ciclo biológico. Entonces, de esta manera podríamos evitar muchas infecciones con fasciola. Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado el video. Mucha suerte en su examen. Chao.
entonces ahora vamos a señalar los puntos importantes del parásito en sí, en su morfología, su biología y el ciclo vital. Aunque ya vimos bastante de eso en el video, hacemos el resumen. Primero que hay que acordarse que este gusano es más grande que Paragonimus. La fasciola es más grande. El Paragonimus es el distoma o duela pulmonar. En cambio, ¿y por qué es pulmonar? Porque está en el pulmón. En cambio, la fasciola hepática, como se ubica en las vías biliares, o sea, en el hígado, se le conoce como duela o distoma hepática. Son parecidos en algunas cosas. Pero en la morfología, la fasciola tiene algo que el Paragonimus no tiene, que es que en el extremo anterior tiene una estructura cónica, como un cono, ¿ya?, que el Paragonimus no tiene. Y también en ese cono están las dos ventosas, están una muy cerca de la otra. En Paragonimus las ventosas están separadas con bastante distancia porque la una está en la parte anterior y la otra en la parte ventral, media, ¿ya? El tamaño es más grande, hasta 3 centímetros de largo puede alcanzar la fasciola y uno de ancho. Y ya dije yo porque las ventosas están la una en la punta del cono y la otra muy cerca en la base del cono, ¿ya? Y es un poquito más grande que la oral. Otra característica es que fasciola tiene bastantes glándulas epitelógenas todo a lo largo de los bordes del cuerpo, ¿ya?, todo a lo largo. El intestino también es diferente, porque el intestino de Paragonimus, ¿se acuerdan que eran dos ramas, no? De la ventosa oral o boca sale el esófago con una faringe muscular y se divide en dos ramas, una para cada lado, pero en Paragonimus son ramas que van ondulantes, pero terminan en fondo del saco ciego, pero ojo, no tienen ramas. En cambio, el intestino de fasciola es igual en el sentido de que empieza en el esófago y se divide en dos ramas, una para cada lado, pero tienen una trama de ramas bastante complicada, muchas ramas primarias y secundarias, o sea que en términos generales el intestino de fasciola hepática es muy ramificado. Esa es una diferencia que puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿En qué se diferencia el intestino de fasciola hepática de Paragonimus? Y que el de fasciola hepática es muy ramificado, ¿ya? Ahora, también el ovario y los testículos son muy ramificados, pero ocupan, especialmente los testículos, ocupan mucho más espacio del cuerpo que lo que ocupa el Paragonimus, es decir, son más grandes. Y están hacia arriba, en el cono, ¿no? Hacia arriba en el cono están, ¿ya? Entonces, eso está muy cerca, ¿ya? Ahora, el ovario, ya dije yo, el ovario, bueno, ya dije que son ramificados los dos, ovario y testículo. Ahora, el ovario tiene un oviducto y un canal de Laurel, pero no tiene receptáculo seminal. Y el huevo es el más grande de todos los trematodes, el más grande. Y también es simétrico, o sea que si lo doblamos en la mitad, los dos lados coinciden. ¿Ya? Los dos lados coinciden. Ahora, su cutícula tiene espinas solo en el extremo anterior, en cambio el Paragonimus tiene espinas en todo el cuerpo, ¿ya? Ahora, el ciclo también es de agua dulce, pero en cambio fasciola tiene un solo hospedador, que es el caracol, no tiene el cangrejo. El Paragonimus tenía un cangrejo, como vimos hace un rato, ¿ya? Vimos ayer, mejor dicho. El Paragonimus tiene un cangrejo. La forma infectante sí tiene el mismo nombre, Metacercaria. Y el hospedador definitivo también herbívoros y el hombre. El Paragonimus también el hombre hace de definitivo porque el gusano llega adulto en el pulmón. Acá en fasciola el gusano llega adulto en el hígado, llega adulto. Y en los herbívoros. En otros animales que no son herbívoros, otros mamíferos, es más difícil que fasciola hepática llegue porque la metacercaria de fasciola hepática, que normalmente está en el cangrejo de Paragonimus, acá está en cambio en hojas que están cerca de la orilla, ¿ya? Entonces de la orilla de la charca donde se lleva a cabo el ciclo, ¿ya? ¿Está claro? Aló, Rodrigo, te llamo media horita que estoy dando clase y te llamo. Ya, entonces, además, este caracol no es el mismo género Aroapirgo, sino género Lignaea y otros géneros,
de caracoles. ¿Ya? Eso no hay que olvidarse, el caracol es un caracol, sí, pero no es el mismo de Paragónicos. El de Paragónicos era género Aroapirgus, ¿verdad? Este es el género Linnaea. Bueno. Miren, aquí está el conito de que les hablo, ¿no? La fasciola está aplastada ya un poco lista para montarla, pero se nota el conito aquí, ¿sabes? ¿Ya? Que parece que tuviera hombros, ¿verdad? Paragónicos lo tiene así, ¿ven? ¿Ya? Y aquí está el dibujo de la estructura. Miren, la ventosa oral, la ventosa ventral están cerquita, la una en el extremo anterior del cono y la otra en la base del cono. El Paragónicos tiene una ventosa aquí y la otra está por acá. Y ahí mismo cerca está, entonces, miren, el ovario ramificado y el útero que se llena de huevos. Y toda esta trama que se ve aquí ramificada son los testículos. O sea, los testículos de fasciola son muy ramificados. Ya saben que como es hermafrodita, así como Paragónicos, tiene los dos órganos, masculino y femenino. ¿Ya? Además tiene montones de glándulas vitelógenas, miren ustedes, montones de glándulas vitelógenas, estas chiquititas que están aquí en los alrededores de los bordes, ¿no? Ya. Esa es la estructura general. Aquí no se ve el intestino porque para poder graficar esto no se puede graficar el intestino. Acá está el intestino. Así mismo empieza la ventosa oral, esófago, y se divide en dos ramas, una que va para acá, otra que va para acá. Pero miren, tienen las dos montones de ramas primarias que son estas grandes y secundarias que son las pequeñas, ¿ya? En todo el cuerpo. Pero tampoco terminan en un ano, son fondos de saco ciego. Asimismo tienen una vejiga excretora donde se recogen los productos de desecho. ¿Ya? ¿Ven? Y esta es la vejiga excretora, entonces se ve muy bien, está angosta. Pero estas son las glándulas vitelógenas, todas estas rojas. Esto de aquí, todo esto es el testículo, los dos testículos. ¿Ya? ¿Ven ustedes? ¿Ya? La ventosa ventral y la oral, la una en el extremo y la otra en la base del cono, muy cerca. Acá se ve mejor, por ejemplo, el ovario ramificado y el útero, está más aplastado aquí, está bien aplastado para ver mejor el útero, el ovario, y en los testículos miren cómo son ramificados totalmente, ¿no? ¿Ya? El huevo de fasciola es un huevo simétrico, tiene un pérculo, la tapita, para que salga la larva, pero los dos extremos son iguales. Paragónicos un extremo es más ancho como huevo de gallina, ¿verdad? Bueno, el ciclo evolutivo, ya saben, los adultos están en las vías biliares. Entonces, como están en las vías biliares, los huevos van a caer al intestino y van a salir con las heces, pero deben caer en el agua. Si no caen en el agua, y si no es un agua de temperatura media, ahí se acabó el ciclo. Agua muy helada, muy caliente, se acabó el ciclo. Tiene que ser temperatura media. Ahí empieza el ciclo. El huevo cae al agua. Entonces, si la temperatura es adecuada, miren que sale con las heces de un herbívoro, ¿no? Podría ser también con las heces de un hombre, ¿no? Pero claro, el hombre casi no se acerca a las esposas para defecar, ¿no? Bueno, entonces, esta es porque vienen a comer la hierba, ahí se defecan también. Entonces, el huevo cae en el agua, y en el agua madura, se forma el embrión y se forma el miracidio. El miracidio es la larva que tiene que nadar y buscar un caracol. Este caracol no es el género Aroapirgus de Paragónicos, sino el género Linnaea. Y ahí adentro, ustedes ya saben, ya lo vieron, se producen las esporoquistas, redia hijas y la cercaria. La cercaria sale del caracol. Hasta ahí llega el papel del caracol. Sale la cercaria, pero es una cercaria que tiene cola. ¿Y por qué tiene cola? Porque tiene que nadar hasta la orilla, acá, donde está la oveja, para pegarse en las ramas. Aquí se pega en las ramas y pierde la cola. Y ahí se queda y se forma la meta cercaria y forma la cola. Pierde la cola y forma la meta cercaria. Entonces, una oveja se come la hierba con meta cercaria y entra al cuerpo, llega al estómago, al duodeno, y del duodeno que está cerca del hígado, atraviesa el duodeno, atraviesa la cápsula de Gibson del hígado y se mete al parénquima hepático y luego las vías biliares. Aquí están las vías biliares de los gusanos adultos. ¿Ya? Y una vez en las vías biliares, pues, como son hermafroditas, ya maduran, empiezan a poner huevos y otra vez se repite el ciclo. Ese es el ciclo de la fasciola hepática. Ustedes lo tienen aquí lo tienen ustedes donde pueden repasar esto, ¿no?
Acá es lo mismo, ¿no? Sino que es una vaca en vez de una oveja, ¿no? Asimismo, el huevo sale con las heces, cae al agua, se forma el miracidio, sale el miracidio, llega al caracol, género Lignaea, se forman adentro poroquistas, redias, hijas y cercaria, que tiene cola. La cercaria que tiene cola sale del caracol, aquí está la flecha, sale del caracol la cercaria con cola, y cuando llega a las plantas que están en la orilla, se pega a las ramitas y pierde la cola. Y es una metacercaria que es la forma infectante. Tanto en el Paragónico como en Fasciola, la forma infectante es la metacercaria. ¿Ya? Esta es una fotografía del doctor Ishiro Miyazaki y el doctor Muneo Yokogawa, que son famosos, porque ya murieron, famosos parasitólogos japoneses que toda su vida la dedicaron a estudiar el ciclo de Paragónico, de Fasciola y de otros trematodes. Aquí están cogiendo caracoles del género Lignaea para llevarlos a su laboratorio y a examinarlos. Esta es la China, esta foto fue tomada en la China, en un arrozal de la China que ellos estaban estudiando. El miracidio es esta larvita, este es el que sale del huevo, y pues tiene unas pestañitas o pelitos que le permiten nadar, ¿ya? Le permiten nadar y entrar de esa manera al caracol, y ahí pues se forma la esporoquista y la cercaria. La cercaria, a veces el caracol es género Lignaea, ¿ven? No es Aroapirgo, es Lignaea, ¿ya? Caracol que abunda en las pozas, ¿no? Entonces ahí se forman las redias, después esporoquista y redia, ¿ya? Redia hija, y también se forma la cercaria. La cercaria sale, tiene cola, ¿ya? Va a nadar hasta la orilla donde están las plantas que puede comer la oveja o puede comer la vaca, y entonces ahí se pega y pierde la cola, ¿ya? Y se transforma en metacercaria, se queda pegada en las ramas en espera de que un herbívoro se coma esa hierba. Es decir, aquí en Fasciola hepática hay un solo intermediario que es el caracol. En Paragónico son dos, primero el caracol y después el cangrejo, y el cangrejo que tiene la metacercaria. Acá no solo hay el caracol que cumple hasta formar la cercaria, y la metacercaria se forma ya no en el cangrejo, sino en la vegetación de la orilla, de la charca donde se ha llevado a cabo el ciclo evolutivo. ¿Ya? En los países donde hay ovejas abunda la fasciola. Aquí no hay muchos casos, yo he visto pocos, ¿no? Porque la gente no come berros. Los berros son unas hierbas que crecen en las orillas de las pozas. Hay gente que sí se come, pero son muy pocos, ¿no? Y la mayoría no. Entonces aquí los casos de fascioliasis en humanos son, yo he visto unos 4 o 5 en mi vida, no he visto más. Y en cambio en Uruguay, por ejemplo, que hay bastantes ovejas y que la gente consume los berros en ensalada, sí hay muchos casos de fascioliasis. Se recomienda por eso lavar bien o, si es posible, hervir los berros y no comerlos crudos, porque hay gente que le gusta ponerle sal y limón y se come los berros crudos. Ya. Aquí están dos fasciolas juveniles en el parénquima hepático. Todavía no están en las vías biliares. Aquí todavía no son adultos completos, son juveniles. Pero estos, por ejemplo, hay gente que come hígado crudo, tiene costumbre de comer hígado crudo, en Uruguay mismo y también en los israelíes, los judíos, comen hígado crudo. Entonces, cuando comen hígado crudo, se comen estas pequeños juveniles de fasciola que muchas veces se les pegan en la garganta, en la faringe, ¿no? Atrás del paladar, se pegan allí y producen una irritación muy severa, inflamatoria, que se llama síndrome de Hal-Sóun. Bueno, eso se verá en medicina tropical, eso solamente les menciono, ¿no? ¿Ya? Y aquí están en las vías biliares, por ejemplo, en una operación se ve la extracción, esta es una fasciola hepática, aquí hay otra, aquí hay otra, acá abajo parece que hubiera otra, acá hay otra. Bastante. Mientras más hay en las vías biliares es más peligroso porque puede causar obstrucción de las vías biliares y uno va a tener un cólico hepático como que tuviera cálculos, y no son cálculos, no es una litiasis, es una pseudolitiasis porque no son cálculos sino parásitos. ¿Ya? También con las espinas de su cutícula, ¿ya? Ellas van a descamar las células, el epitelio en las vías biliares, lo descaman con las espinas y entonces pueden producir hemorragia o también infecciones secundarias que son complicaciones
entre otras complicaciones que puede tener la presencia de fasciola hepática en las vías biliares del ser humano. ¿Ya? Aquí está la tomografía, donde se ve, miren ustedes, se ve aquí un gusano adulto de fasciola que está en una vía biliar. También en la inflamación, esa parte oscura es la inflamación alrededor de la vía biliar. ¿Ya? Hay puntos hemorrágicos incluso allí. ¿Okay? Ahí está un gusano. Ahora, este es el otro que no tenemos, el esquistosoma. En la película de ayer lo vieron, ¿verdad? También es un trematoide porque es plano, sino que este es el macho, es plano, pero está doblado, se dobla sobre sí mismo para formar una especie de canal, como una canoa, así. Y la hembra, que es plana también, por eso son trematoides, está metida ahí. Este canal se llama canal ginecóforo. Ahí está metida la hembra, siempre está metida, y parece que estuvieran siempre en cópula, ¿ya? Aquí está otra hembra metida en el canal ginecóforo del macho. La ventosa oral está acá y la ventral está aquí. En la hembra es más pequeñito, ¿no? ¿Ya? Si lo separan, por ejemplo, se lo ponen en solución salina, lo separan, apenas tú lo sueltas el palito que lo está sujetando, ella corre otra vez a meterse aquí al canal ginecóforo del macho. Este es el único caso de que siendo trematoides no son hermafroditas. Los otros trematoides como fasciola, hay uno que se llama fasciologi, todos esos son hermafroditas, pero el esquistosoma es la excepción. Además, el esquistosoma no tiene opérculos en los huevos, ¿ya? Los huevos tienen espolones. El esquistosoma manzoni tiene espolón lateral, el hematobion espolón en el lado posterior, el japonicum no tiene espolón, ¿ya? Bueno, pero todo esto que les presento de aquí no tienen que estudiarlo, solamente les informo. Y les informo porque este gusano es el más terrible de todos. ¿Saben por qué? Porque se vive en los vasos sanguíneos, en las arterias. El manzoni, que tiene este huevo, se mete en las arterias del intestino, las arterias mesentéricas del intestino. Ahí se mete y se reproduce. Y ahí, bueno, entonces pone los huevos a la hembra, y los huevos salen con las heces. ¿Ya? Pero como la persona se puede infectar varias veces, ¿cómo se infecta la gente? Cuando entra al agua a la gente, ¿ya? Y la cercaria, que se llama furocercaria, anda nadando y se mete por la piel. ¿Ya? Aquí no hay que comer cangrejo ni caracol. Aquí directamente el ser humano elimina los huevos y los huevos en el agua sueltan la furocercaria y ahí, bueno. Entonces ahí se forma el adulto y la hembra y el macho en el intestino, pero en las arterias. Estos son distomas sanguíneos. Obstruye las arterias y causa la necrosis, la muerte del tejido. Imagínense necrosis en el intestino por obstrucción. Puede producir gangrena y puede producir la muerte. Otro, el hematobium, por ejemplo, hace lo mismo, pero no en las arterias y venas del intestino, sino en la vejiga. En la vejiga. Asimismo, causando la necrosis de la vejiga por obstrucción de los vasos. Es un parásito terrible este. Felizmente no lo tenemos nosotros en Ecuador, pero sí tenemos los caracoles, ya, los planormis, que son los caracoles que pueden ser intermediarios en este caso, solamente esa parte. Y ahí lo demás es puro ser humano nomás. Aquí, el caracol que está aquí, el caracol participa solamente a formar las furocercarias y nada más. Cangrejo no hay aquí, el caracol sí. Caracol planormis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre fasciola? Ya le digo, esto no tiene que estudiar. ¿Alguna pregunta sobre fasciola? No hay. No, doctor. Va a decir un punto por no preguntar nada. Atrasados, eso sí hay. Yo, doctor, a ver quién es. Atrasados, no hay. Cierra nomás. Cierra nomás.